En este video les voy a hablar de ácidos y bases, les voy a dar algunas definiciones de lo que es una sustancia ácida y lo que es una sustancia básica y la diferencia entre ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. El primero en darnos una definición sobre lo que es una sustancia ácida y básica fue Arrhenius en 1880, que nos dijo que los ácidos son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de protones en la solución, mientras que las bases son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de oxidrilos. Así, por ejemplo, el clorhídrico cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de protones que tenemos en la disolución, mientras que el hidróxido de potasio cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de oxidrilos. Si bien esta definición es correcta, no es suficiente para describir toda la química ácido-base en solución acuosa. Y es así que en 1923 Bronsted junto con Lowry ampliaron esta definición de Arrhenius, refiriéndose a las reacciones ácido-base como aquellas que involucran la transferencia de un protón de una sustancia a la otra. Y definieron entonces a un ácido como a toda sustancia, ya sea una molécula o un ion, capaz de donar un protón a otra sustancia, y a una base a toda sustancia capaz de aceptar ese protón. O sea que para Bronsted-Lowry, siempre que haya un ácido que esté cediendo un protón, habrá una base que lo está aceptando y lo está recibiendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la disolución de clorhídrico en agua, el clorhídrico estaría actuando como ácido, transfiriéndole un protón al agua, y el agua estaría actuando como base aceptora de ese protón. El resultado será la formación del ion hidronio, que es la forma protonada del agua, y la formación de cloruros, que es el anión que se genera luego de que el clorhídrico cedió el protón al agua. Pero las reacciones ácido-base, por transferencia de protón, no solamente pueden ocurrir en solución acuosa, sino que pueden ocurrir entre sustancias ácidas y básicas en fase gaseosa o entre sustancias ácidas y básicas en solución no acuosa. En el ejemplo que vemos acá es la reacción entre una sustancia ácida como el clorhídrico y una sustancia básica como el amoníaco en fase gaseosa. Cuando se produce la reacción, el clorhídrico gaseoso lo que hace es cederle un protón al amoníaco que formará el amonio, y el clorhídrico va a formar, luego de ceder el protón, el cloruro. De esta manera se genera la sal cloruro de amonio, que es sólida. O sea que acá tenemos una reacción de transferencia de protón desde el ácido a la base con formación de un producto sólido, y la base, en este caso, no es agua. O sea, la reacción no se produjo en fase acuosa, lo cual extiende la definición de ácidos y bases a todas las reacciones que ocurren con transferencia de protón desde una sustancia a otra, cualquiera sea la fase y cualquiera sea la sustancia ácida o básica que esté participando en la reacción. En ese mismo año, Lewis amplió aún más la definición de Bronsted-Lowry y dijo que las reacciones ácido-base no se limitaban solamente a la transferencia de un protón de una sustancia a otra, sino que dijo que una base es toda sustancia capaz de donar un par de electrones no compartidos, mientras que un ácido será toda aquella especie capaz de aceptar ese par de electrones de la base. Entonces lo define en términos de la capacidad de una sustancia para compartir un par de electrones de la capa de valencia, mientras que el ácido es aquella sustancia capaz de aceptar ese par electrónico, para lo cual tiene que tener una deficiencia de electrones. Y es así que, por ejemplo, el trifluoruro de boro, en donde el boro es deficiente en electrones porque no ha completado el octeto de valencia, tiene 6 electrones en la capa de valencia correspondiente a los 3 enlaces que forma con los 3 átomos de flúor, entonces puede aceptar un par electrónico adicional proveniente de una base y actúa como un ácido de Lewis. Lo mismo ocurre con el tricloruro de aluminio, exactamente lo mismo, tiene 3 pares de electrones en la capa de valencia, le falta un cuarto para completar el octeto y por lo tanto puede actuar como un ácido de Lewis recibiendo un par de electrones adicional. Lo mismo pasa con los iones metálicos de transición, que tienen orbitales vacíos en la capa de valencia que pueden aceptar
densidad electrónica, puede aceptar un par electrónico proveniente de una base, y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono debido a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, que genera una deficiencia de electrones en el carbono que lo hace susceptible del ataque de una molécula de agua para compartir ese par electrónico de valencia que tiene el oxígeno y formar así el ácido carbónico, por ejemplo. O sea que el dióxido de carbono también actúa como un ácido de Lewis. Entonces, en la definición de Lewis, las reacciones ácido-base se producen porque hay una sustancia que tiene capacidad de ceder un par electrónico y otra sustancia que tiene capacidad para aceptar ese par electrónico. Por ejemplo, tenemos acá la reacción entre el trifluoruro de boro y el amoníaco. El trifluoruro de boro actúa como ácido porque el boro tiene deficiencia en electrones, mientras que el amoníaco actúa como base porque tiene un par electrónico no compartido sobre el nitrógeno. Entonces cede ese par de electrones al boro para formar un enlace y genera el aducto entre el trifluoruro de boro y el amoníaco, formando un enlace entre el boro y el nitrógeno. Lo que se ha producido es una reacción de tipo ácido-base de Lewis. No hay ninguna transferencia de protón en esta reacción, sin embargo, es una reacción de tipo ácido-base. Entonces, la transferencia de protón es un caso particular dentro de esta definición más amplia de Lewis para las reacciones ácido-base. Como dijimos entonces, cuando disolvemos un ácido en agua, el ácido le transfiere un protón al agua y cuando hace eso genera el anión correspondiente del ácido y el agua genera el agua protonada, o sea, toma ese protón y genera el hidronio. Cuando esto ocurre, el agua, que en este caso estaría actuando como base, forma lo que se llama el ácido conjugado. La forma protonada de la base lo denominamos ácido conjugado. Y el anión o la base que se genera como consecuencia de la deprotonación del ácido la denominamos base conjugada. Entonces, cada vez que colocamos una base y un ácido en contacto y se produce la reacción ácido-base, el ácido generará su par conjugado, que será la base conjugada, y la base generará su par conjugado, que es el ácido conjugado. Siempre la base estará generando el ácido conjugado, el ácido generará su base conjugada. Y vamos a tener entonces una mezcla que va a contener la base y el ácido original en equilibrio con el ácido conjugado y la base conjugada que se generaron como consecuencia de la transferencia del protón desde el ácido a la base. Si lo que disolvemos es una base, la base a través del par de electrones no compartidos va a tomar un protón del agua y entonces formará la base protonada, que va a ser el ácido conjugado de la base, y el agua, en este caso actuando como ácido, que ha cedido el protón, generará el oxidrilo, que es la base conjugada del agua. Entonces tenemos nuevamente los dos pares. La base, que es la que acepta el protón con su ácido conjugado, y el ácido, en este caso el agua, el solvente que estaría actuando como ácido, que le cede un protón y forma su base conjugada. Ahora, todos los ácidos y todas las bases se van a disociar o se van a protonar en la misma proporción cuando los coloquemos en agua, o habrá algunos ácidos que tengan mayor tendencia para ceder un protón al agua y algunas bases que tengan mayor tendencia a tomarlo desde el agua. Y efectivamente, no todos los ácidos se comportan de la misma manera. Hay ácidos que cuando lo colocamos en agua se disocian completamente, o sea, le ceden el 100% del protón al agua y generan un 100% de la base conjugada, el anión que corresponde a la base conjugada. Esos ácidos que tienen ese tipo de comportamiento, que se disocian completamente, se llaman ácidos fuertes. Son los que están completamente disociados y la base conjugadas de esos ácidos son extremadamente poco básicas, o sea que tienen una basicidad despreciable. Son el cloruro, el sulfato ácido o el nitrato, son las bases conjugadas del clorhídrico, el sulfúrico y el nítrico, que son ácidos fuertes,
y su base conjugada tiene una basicidad despreciable. Decimos que son directamente no básicas. Cuando colocamos el cloruro en solución, no tiene ninguna capacidad de tomar protones del agua, y por eso decimos que son sustancias no básicas. Entonces, las bases conjugadas de los ácidos fuertes son no básicas. En el otro extremo tenemos las bases muy fuertes, aquellas que son más fuertes que el oxidrilo y que son, por ejemplo, el óxido, el hidruro, el metiluro. Estas bases se protonan en un 100% cuando los ponemos en agua. Las bases fuertes, entonces, van a tener sus ácidos conjugados, que serán ácidos extremadamente débiles, con una acidez despreciable. O sea, la capacidad que tenga el oxidrilo para ceder un protón, o el hidrógeno o el metano para ceder un protón, es despreciable. Los ácidos conjugados de las bases fuertes también son no acídicos o tienen una acidez despreciable. Entonces, estos son los dos extremos. Los ácidos que son más fuertes que el hidrógeno o el protón, y las bases que son bases más fuertes que el oxidrilo. Ambos están o totalmente disociados en solución o totalmente protonados en solución acuosa. Y eso se representa a través de estas ecuaciones que vemos a la izquierda. En el caso del clorhídrico, que es uno de los ácidos fuertes, cuando se coloca en agua, transfiere totalmente el protón al agua para formar hidrógeno y cloruro. O sea que una vez que lo colocamos en agua, le burbujeamos cloruro de hidrógeno gaseoso, lo burbujeamos en agua, no vamos a tener más clorhídrico en agua, sino que vamos a tener hidrógenos y cloruro, porque esta reacción ocurre en un 100% y por eso hacemos una flecha simple. Lo mismo ocurre con las bases fuertes. Si tomamos el metiluro, ponemos en agua, este metiluro va a tomar un protón del agua, va a formar metano y oxidrilo, y esa reacción va a ser irreversible, lo indicamos con una flecha simple, y esto ocurre en un 100%. Todo el metiluro que coloquemos en agua se va a transformar en metano y rápidamente, y va a generar oxidrilo, o sea que va a ser una solución básica. Ahora, tenemos un montón de sustancias que no tienen este tipo de comportamiento, sino que tienen una acidez o una basicidad intermedia, que es una acidez menor que la del hidrógeno, pero mayor que la del agua, y una basicidad menor que la del oxidrilo, pero mayor que la del agua, y que son los ácidos y las bases débiles. Entonces, todos los ácidos que son menos ácidos que el hidrógeno y todas las bases que son menos básicas que el oxidrilo son ácidos y bases débiles. Cualquier ácido débil, cuando lo ponemos en solución, va a ceder protones al agua, pero no lo va a hacer en un 100% como lo hacen los ácidos fuertes, sino que lo va a hacer parcialmente. Entonces, los ácidos débiles son aquellos que ceden un protón al agua de manera parcial, porque alcanzan un equilibrio en el cual coexisten el ácido con su base conjugada y los protones, pero sin haberlo transferido en forma completa. Siempre que disolvamos un ácido débil, se formará su base conjugada, que también va a ser débil. Y cuando disolvemos una base conjugada, va a tomar protones del agua, formará el ácido conjugado y ambos serán débiles. Entonces, los ácidos débiles tienen bases conjugadas débiles. Las bases débiles tienen ácidos conjugados débiles, o sea que van a caer ambos en esta zona intermedia de acidez entre el hidrógeno y el agua, y en esta zona intermedia de basicidad entre el oxidrilo y el agua. El comportamiento general de los ácidos débiles lo podemos describir con esta ecuación, en la cual HA es un ácido débil que al ponerlo en agua le transfiere parcialmente el protón a la molécula de agua para formar el hidrógeno y el anión correspondiente a la base conjugada del ácido, que será una base débil. Como este es un ácido débil, entonces hacemos una doble flecha, porque esta reacción no se va a producir en un 100%, sino que se alcanzará un equilibrio luego de haber transferido el protón al agua en una determinada proporción. Como toda reacción de equilibrio, esa posición de equilibrio dependerá de la concentración inicial del ácido y de la constante de equilibrio que tenga esta reacción.
Entonces, en las reacciones que hemos visto anteriormente, vimos que cuando colocamos un ácido en agua, el agua actúa como base frente a ese ácido, pero cuando colocamos una base en agua, el agua actúa como ácido frente a la base. O sea que cuando colocamos un ácido, que es una sustancia que tiene una acidez mayor a la del agua, le va a transferir un protón al agua y el agua se va a protonar para generar hidronios y por lo tanto de esa manera aumentar la acidez de la solución. Ahora, si lo que colocamos es una sustancia como el amoníaco, que es más básica que el agua, entonces va a tomarle un protón al agua y va a generar amonio y oxidrilo y por lo tanto tendremos una solución básica. Es decir, el agua frente a un ácido actúa como base, frente a una base actúa como ácido. Ese comportamiento, esa capacidad que tiene el agua de actuar como base o como ácido, es lo que se denomina anfoterismo. El agua es una sustancia anfótera porque puede actuar como base o como ácido dependiendo de qué sea lo que disolvemos en el agua. Si disolvemos un ácido, actúa como base, disolvemos una base, actúa como ácido. Entonces, si el agua puede actuar como ácido o como base, cuando se enfrentan moléculas de agua, una puede llegar a actuar como ácido y otra como base para generar hidronios y oxidrilos. Y efectivamente eso ocurre y es lo que se denomina autoionización, autodisociación o autoprotólisis del agua. Cualquiera de las tres denominaciones son correctas y se pueden utilizar indistintamente. Entonces, cuando dos moléculas de agua reaccionan entre sí, una actúa como ácido, la otra actúa como base, la que actúa como ácido le transfiere un protón a la otra y entonces se genera un hidronio y un oxidrilo por cada par de moléculas que reaccionan. Esto en forma simplificada se puede escribir como lo vemos en la ecuación azul, en donde una molécula de agua se disocia en protones y oxidrilos. Recordemos que es exactamente lo mismo hablar de protones o hablar de hidronios, que es el agua protonada. Esta sería una forma simplificada de referirnos al hidronio, pero son exactamente equivalentes. Y cuando hablamos de concentración de protones o concentración de hidronio, lo podemos hacer indicándolo con la C mayúscula y como subíndice hidronios o protones, o también lo podemos hacer con los corchetes y decir concentración de protones, concentración de hidronio. O sea que también estas son formas equivalentes para referirnos a la concentración de iones hidronio o de protones. Como la reacción entre las moléculas de agua es una reacción reversible, tendrán una constante de equilibrio que será la que describa la posición de equilibrio entre los productos y los reactivos. Esa constante de equilibrio, K o K', se denomina K-water, que es la constante de autodisociación del agua y se utiliza el subíndice W por water en inglés. Esa entonces constante de autoionización del agua va a ser igual al producto de las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos, como expresamos todas las constantes de equilibrio. En este caso, los productos son hidronios o protones y oxidrilos, entonces será el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de los reactivos, que en este caso es el agua líquida, y recordemos que los líquidos puros no participan de la expresión de la constante de equilibrio. Por lo tanto, la constante de equilibrio para esta reacción es igual al producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. El valor de la constante de disociación, de autodisociación del agua a 25 grados centígrados es 10 a la menos 14. Como las concentraciones de hidronios y oxidrilos son iguales porque se generan iguales cantidades de ambos cuando se produce la transferencia de protón de una molécula de agua a la otra, entonces ambos están en igual concentración y la concentración de cualquiera de ellos será igual a la raíz cuadrada de 10 a la menos 14. Entonces tenemos que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos en el agua pura es 10 a la menos 7 molar, la raíz cuadrada de la constante de equilibrio de autodisociación del agua. Esta expresión de la constante de equilibrio igual al producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos se lo conoce como producto iónico del agua y es igual a 10 a la menos 14. Entonces, cuando tenemos agua líquida, la concentración de protones
y la concentración de oxidrilos que tiene el agua líquida es 10 a la menos 7 molar. Como es un número muy chico, se prefiere utilizar una escala logarítmica para que nos queden números más manejables. Entonces, en vez de expresar la concentración de protones en molaridad, o sea que en este caso sería para el agua pura 10 a la menos 7 molar, se utiliza una función P, que es el menos logaritmo, y en este caso, para expresar la concentración de protones, se usa el término pH, que es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, siempre que hagamos la función P, estaremos haciendo el menos logaritmo de algo, en este caso la concentración de protones. El menos logaritmo de la concentración de protones del agua pura va a ser el menos logaritmo de 10 a la menos 7 y el valor que nos da eso es 7. Por eso decimos que el pH del agua pura es 7. El menos logaritmo de 10 a la menos algo siempre va a ser igual a ese algo. Entonces por eso, como acá es 10 a la menos 7, el pH es 7. Y eso es para el agua pura. Si colocamos un ácido en agua, el ácido va a ceder protones al agua, va a aumentar la concentración de protones de la solución y por lo tanto esa concentración de protones va a ser mayor que la del agua pura. Si esa concentración de protones es mayor que la del agua pura, cuando hacemos el menos logaritmo de la concentración de protones, el valor de pH nos va a dar menor que 7. Entonces, todas las soluciones de las sustancias ácidas disueltas en agua van a tener un pH menor que 7. Si lo que agregamos al agua es una sustancia básica que toma protones del agua, entonces la concentración de oxidrilos ahora va a aumentar, va a ser mayor 10 a la menos 7, pero como el producto iónico siempre se tiene que mantener en 10 a la menos 14, si aumenta la concentración de oxidrilos, la concentración de protones tiene que bajar, y la concentración de protones entonces va a ser menor que 10 a la menos 7, porque ahora la concentración de oxidrilos aumentó como consecuencia de la adición de la base. Si eso ocurre, entonces el pH de la solución resultante va a ser mayor que 7, porque el menos logaritmo de la concentración de protones menor que 10 a la menos 7 va a dar un número que va a ser mayor que 7. Así que todas las sustancias que disueltas en agua dan un pH mayor que 7 son sustancias básicas, y todas las sustancias ácidas disueltas en agua van a dar un pH de la solución menor que 7. El agua pura va a tener un pH igual que 7, que es lo que corresponde al punto medio o al pH que corresponde a la neutralidad, en donde la concentración de protones y oxidrilos son iguales. Cuando estamos a un pH menor que 7, la concentración de protones es mayor que la de oxidrilos. Cuando estamos a un pH mayor que 7, la concentración de oxidrilos es mayor que la de protones. En la condición de neutralidad, ambas concentraciones son iguales. Así como pudimos sacar el pH como el menos logaritmo de la concentración de protones, también podemos sacar el pKwater, que va a ser el menos logaritmo de la Kwater. Y el menos logaritmo de la Kwater o pKwater va a ser igual a 14, porque va a ser el menos logaritmo de 10 a la menos 14. O sea que directamente es 14. Como el menos logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos, entonces hacemos el menos logaritmo de la concentración de protones menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. El menos logaritmo de la concentración de protones es igual al pH y el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos es el pOH. Entonces, siempre que sumemos pH más pOH, el valor resultante tiene que ser 14. Al igual que el producto de la concentración de protones y oxidrilos siempre tiene que ser 10 a la menos 14, la suma de pH y pOH tiene que ser siempre igual a 14. Por lo tanto, si lo que conocemos es el pOH de una solución, y como normalmente expresamos la acidez de una solución en términos de pH, lo que hacemos es calcular el pH restando el valor del pOH de 14. De esta manera podemos definir una escala de acidez en función del pH, partiendo de que el agua pura tiene un pH 7, que corresponde a la neutralidad. Todas aquellas sustancias que disueltas en agua de un pH menor que 7 serán sustancias ácidas, y tanto más ácidas cuanto menor sea el pH de la solución resultante.
como por ejemplo los ácidos de las baterías, que son los más ácidos, y después en orden decreciente de acidez, ácido gástrico, vinagre, cerveza, lluvia ácida, leche. Mientras que todas aquellas sustancias que disueltas en agua aumenten el pH de la solución, serán sustancias más básicas que el agua, y las más básicas serán los que aumenten más el pH dentro de esta escala de pH. Así, en orden creciente de basicidad, tenemos el agua de mar, bicarbonato de sodio, jabón de manos, leche de magnesia, amoníaco, hipoclorito y hidróxido de sodio. Entonces, podemos definir una escala de acidez en términos de pH. Entonces, anteriormente ya les expliqué que los ácidos pueden ser fuertes o débiles de acuerdo a que estén totalmente disociados o parcialmente disociados, y lo mismo pasa con las bases. Pueden estar totalmente protonadas o parcialmente protonadas. Entonces, veamos cómo calcular el pH de una solución de un ácido fuerte, que son aquellos que están totalmente disociados, como vemos acá el clorhídrico, sulfúrico, el nítrico, pero recordemos que también el bromhídrico, el iodídrico, el perclórico, el clórico son ácidos fuertes. Entonces, si colocamos un ácido fuerte, como por ejemplo ácido nítrico, en agua, este va a estar totalmente disociado para generar hidronios y nitratos, que es el anión que corresponde a la base conjugada del nítrico. Supongamos que lo disolvemos con una concentración 0,01 molar. Como la disociación es completa, la concentración de iones hidronio y de nitrato que tendremos en la solución será igual a la concentración del ácido que hemos disuelto. Si la concentración inicial de ácido nítrico es 0,01 molar, entonces habremos generado hidronio en 0,01 molar y nitrato en 0,01 molar. Esa concentración de hidronio es mucho mayor que 10 a la menos 7, que es la concentración de protones provenientes de la autodisociación del agua. Por lo tanto, el pH de la solución lo podemos calcular a partir de la concentración de protones generado por la disociación del ácido nítrico, sin tener en cuenta esa concentración de protones que provienen de la autodisociación del agua. Es así que la concentración de protones entonces será 10 a la menos 2 molar, porque 0,01 igual a 10 a la menos 2 molar, y el pH de la solución, que será el menos logaritmo de 10 a la menos 2, es igual a 2. El pH entonces de la solución está dado por la concentración de ácido fuerte que hemos disuelto. Siempre ocurre esto. Cuando disolvemos un ácido fuerte, la concentración de hidrógeno generado a partir de ese ácido fuerte es igual a la concentración inicial del ácido fuerte. Y podemos sacar el pH de la solución haciendo el menos logaritmo de esa concentración de hidrógenos. Bueno, analicemos lo mismo para las bases fuertes. Supongamos el caso del hidróxido de sodio como una base fuerte que cuando la colocamos en agua, la concentración de oxidrilo de la solución será directamente la concentración de hidróxido de sodio que hemos disuelto. Si la concentración de hidróxido disuelto es mayor que la concentración de hidroxilos que se generan por autodisociación del agua, entonces el pH de la solución se puede calcular directamente a partir de la concentración de hidróxido de sodio disuelto. En este caso, la concentración es 0,01 molar, es mucho mayor que el 10 a la menos 7 molar, que son los oxidrilos que provienen de autodisociación del agua, y por lo tanto el pOH, que va a ser el menos logaritmo de 10 a la menos 2, o sea que va a ser 2, lo podemos calcular a partir directamente de la concentración del hidróxido que hemos disuelto. Como siempre expresamos la acidez en función de la escala de pH, hacemos y sabemos que pH más pOH es igual a 14, para calcular el pH de la solución de hidróxido de sodio 0,01 molar, hacemos 14 menos 2, o sea, obtenemos el valor de 12. Así que el cálculo del pH de una solución de un ácido y una base fuerte que están totalmente disociados es muy simple, porque es simplemente hacer el menos logaritmo de la concentración inicial del ácido o de la base disuelta. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando lo que tenemos es un ácido débil. Los ácidos débiles están parcialmente disociados y por lo tanto tenemos un equilibrio entre el ácido débil y su base conjugada en solución. Y ese equilibrio tendrá una constante de equilibrio, la que llamamos constante de disociación del ácido, o más simplemente constante ácida K sub A, Ka, que va a estar expresada como el cociente entre la concentración de los productos sobre la concentración del
reactivo. Los productos son la concentración de hidronio, la concentración del anión, que es la base conjugada débil del ácido que hemos disuelto, sobre la concentración del ácido protonado que disolvimos. Entonces esta va a ser la expresión de Ka, y al igual que lo hicimos para K-Water, también podemos sacar el pKa, que será el menos logaritmo de la constante de disociación ácida. Ese pKa se encuentra tabulado para todas las sustancias en la tabla número 23 de las tablas de constantes físicas y termodinámicas. Ahí van a encontrar todo un listado de todas las sustancias ácidas o de los ácidos conjugados de bases débiles y los valores de pKa para cada uno de ellos. Si después, a partir de ese valor de pKa, quieren sacar el valor de la constante ácida, lo que tienen que hacer es el antilogaritmo, o sea, 10 a la menos pKa nos va a dar directamente el valor de la constante de disociación ácida. Pero veamos entonces cómo se relacionan esos valores de pKa con los valores de Ka para distintos ácidos débiles. En el caso del fluorhídrico, es un ácido débil para los halogenuros de hidrógeno. Este es el único que tiene un comportamiento de ácido débil. Los otros son el clorhídrico, el bromhídrico, el iodídrico, son todos ácidos fuertes. El fluorhídrico entonces existe en solución en equilibrio con su base conjugada, que es el fluoruro. Ese equilibrio tiene una constante de equilibrio de disociación ácida, Ka, que vale 6,8 por 10 a la menos 4. Y su pKa, o sea, el menos logaritmo de esta constante de disociación ácida, es 3,17. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ácido acético, que es otro ácido muy usado, es un ácido orgánico que en solución acuosa cede un protón al agua para formar su base conjugada, que es el acetato. El equilibrio entre el acetato y el acético tiene una constante de equilibrio de 1,8 por 10 a la menos 5. Vemos que este es del orden de 10 a la menos 5. Si lo comparamos con el fluorhídrico, que era por 10 a la menos 4, la constante de acidez del acético es menor que la constante de acidez del fluorhídrico, y por lo tanto el acético es un ácido más débil que el fluorhídrico. Su valor de pKa, como es el menos logaritmo de la constante de disociación ácida, es más grande. Entonces, a medida que disminuye la acidez del ácido, el valor de la constante de acidez es cada vez más chica, porque el grado de disociación es cada vez menor, y el valor del pKa es cada vez más grande. Llegamos, por ejemplo, al fenol, que también cede un protón al agua para formar el fenolato, que es la base conjugada. Tiene una constante de acidez extremadamente pequeña, y por lo tanto el valor de pKa va a ser el más grande de todos, porque es el menos ácido de los ácidos que tenemos en esta tabla. Entonces, a medida que la acidez aumenta, el valor de pKa es más chico y el valor de la constante de acidez aumenta. Como les decía, los ácidos débiles, cuando los colocamos en agua, están en equilibrio con su base conjugada y con el ion hidronio, y ese equilibrio tiene una constante de equilibrio característica, que es la constante de disociación ácida. Esa constante la podemos expresar como el cociente entre el producto de las concentraciones de la base conjugada y los protones sobre la concentración del ácido protonado, pero también la podemos expresar en forma logarítmica. Si hacemos el menos logaritmo de la constante de acidez, va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de protones menos el logaritmo del cociente de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido protonado. Entonces esta sería la expresión logarítmica de la constante de disociación ácida. Como el menos logaritmo de la constante de disociación es el pKa y el menos logaritmo de la concentración de protones es el pH, podemos reemplazar ambos términos por pKa y por pH y restarle el logaritmo del cociente entre la concentración de la base conjugada y el ácido protonado. Si reordenamos esta ecuación pasando el logaritmo de la relación entre la base conjugada y el ácido al otro miembro y expresamos el pH en función de pKa y de esa relación de concentraciones, nos queda la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH de una solución es igual al pKa más el logaritmo
de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido protonado. Esta ecuación resulta muy útil para definir las regiones de pH en donde predomina una forma u otra de la sustancia que hemos disuelto. Así, por ejemplo, para el caso del ácido fluorhídrico, que tiene un valor de pKa de 3,17 y que corresponde este pKa a la constante de disociación ácida que regula el equilibrio entre el fluorhídrico y su base conjugada, el fluoruro, y expresamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch como pH igual al pKa más el logaritmo del cociente entre la concentración de fluoruro y fluorhídrico, podemos definir las regiones de pH en donde predominará el fluoruro o en donde predominará el ácido fluorhídrico. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque cuando la relación entre la base conjugada y el ácido es igual a 1, el logaritmo de 1 es igual a 0 y el pH es igual al pKa. En esa condición, cuando la concentración de fluoruros y fluorhídrico son iguales, el pH de la solución es igual al pKa y estamos a un pH de 3,17. Para cualquier otra pH menor a 3,17, la concentración de fluorhídrico deberá ser mayor a la concentración de fluoruros. Y cuando nos alejamos en una unidad de pH con respecto al valor de pKa y vamos a 2,17, por ejemplo, la concentración de fluorhídrico ahí es 10 veces mayor a la concentración de fluoruro, porque será el logaritmo de 0,1, que da menos 1. Si vamos hasta 2 unidades de pH por debajo del valor de pKa y tenemos un valor de pH de 1,17, la concentración de fluorhídrico será 100 veces la concentración de fluoruro, porque el logaritmo de 0,01 es menos 2. Entonces por eso el pH va a ser 1,17. Es decir, que de una manera sencilla, ubicándonos en esta escala de acidez y graficando entre 0 y 14, que es la región en donde existen los ácidos y las bases débiles, podemos saber a priori cuál va a ser la especie que predomine en esa región. Entonces el ácido fluorhídrico va a predominar por debajo de pH 3,17, mientras que el fluoruro será la especie que predomine a pH mayor que 3,17. Así que si estamos a pH 7 o pH fisiológico, vamos a tener una concentración de fluoruro mucho mayor que la de fluorhídrico. Prácticamente vamos a tener solamente fluoruros en la solución. Si nos vamos a otro ácido, que es un ácido mucho más débil porque tiene un valor de pKa mucho más alto, y hacemos que la concentración de cianuro sea igual a la concentración de cianhídrico, eso ocurrirá a un pH que sea igual al pKa, y en este caso 9,31. O sea, si estamos a un pH, regulamos el pH de alguna manera, el pH de la solución en un valor de 9,31, las concentraciones de cianuro y cianhídrico, ese pH, van a ser exactamente iguales, el logaritmo de 1 va a ser 0 y el pH va a ser igual al valor del pKa. Entonces, en esa condición, las concentraciones de ambas especies en equilibrio van a ser iguales. Ahora, a cualquier pH mayor que 9,31, la concentración de cianuro va a ser mayor que la concentración de cianhídrico, y cuando estemos a un pH de 10,31, la concentración de cianuro va a ser 10 veces mayor que la de cianhídrico. A un pH de 11,31, la concentración de cianuro va a ser 100 veces mayor. Pero en este caso, si estamos a pH fisiológico, la especie predominante en la solución va a ser el ácido cianhídrico. Entonces estamos a 7,31, ya vamos a tener 100 veces mayor cantidad de cianhídrico que de cianuro. Va a estar 100 veces más concentrado el cianhídrico que el cianuro. Entonces esta es una manera sencilla de poder predecir cuál es la especie que va a predominar en un determinado rango de pH, conociendo simplemente el valor de pKa. En los ejemplos que les estuve dando hasta recién, hablamos de una constante de disociación ácida porque se trataba de especies que tenían solamente un protón disociable. El fluorhídrico, el cianhídrico, que fueron los dos ejemplos que les he dado recientemente, tienen un protón que pueden ceder al agua para generar sus bases conjugadas.
Esos ácidos se llaman monopróticos. Ahora, existen otras especies que pueden ceder más de un protón al agua. En el caso de los ácidos dipróticos, son aquellas especies que pueden ceder 2 protones al agua y por lo tanto cada una de esas protones que ceden al agua estarán involucrados en un equilibrio de disociación. En el caso de sulfídrico, por ejemplo, que tiene 2 protones disociables, la primera disociación está expresada en la primera de estas 2 ecuaciones y en ella el sulfídrico le cede un protón al agua para generar hidronio y sulfuro ácido y la constante disociación ácida la expresamos como Ka1. Pero como acá estamos generando sulfuro ácido y este sulfuro ácido también tiene un protón disociable, habrá un segundo equilibrio de disociación en el cual el sulfuro ácido cede ese protón al agua para formar hidronio y su base conjugada, que es el sulfuro, y que este equilibrio tendrá una constante de equilibrio Ka2 que corresponde a la transferencia de ese segundo protón al agua. Ahora veamos cuánto valen las pKa para estos 2 equilibrios. pKa1 vale 7 y el pKa2 vale 12,92 para el sulfídrico. Entonces de esta manera podremos definir las regiones en la escala de acidez en las que predominen una u otra de las especies. En este caso tenemos 3 especies. Fíjense que tenemos sulfídrico, que es la totalmente protonada, sulfuro ácido, la monoprotonada, y el sulfuro, que es la deprotonada. Por lo tanto, tendremos 3 regiones en la escala de acidez en la que predominarán una u otra de estas especies de acuerdo a los valores de pKa que tenga el ácido en cuestión. En este caso, el sulfídrico tiene un valor de pKa1 igual a 7 y un pKa2 de 12,92 y por lo tanto, esos van a ser los límites entre las distintas regiones de predominio de una especie u otra. Cuando el pH sea igual a pKa1, las concentraciones de sulfídrico y sulfuro ácido, su base conjugada, van a ser iguales. Y a cualquier pH por debajo del pH 7, la especie que predomine va a ser el sulfídrico porque su concentración va a ser mucho mayor que la de sulfuro ácido. A pH mayor que 12,92, la especie predominante va a ser el sulfuro, mientras que a pHs entre 7 y 12,92, la especie predominante va a ser el sulfuro ácido. Pero también tenemos ácidos tripróticos, que son aquellos que tienen hasta 3 protones disociables. El ejemplo típico es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene 3 protones disociables y por lo tanto va a participar de 3 equilibrios de disociación de protones, en los cuales se va a ir disociando en el primero el primer protón del ácido fosfórico, le transferirá ese protón al agua, generará hidronios y fosfato diácido. En el segundo, el fosfato diácido cede un protón para formar el fosfato monoácido, pero como este todavía sigue teniendo un protón, seguirá disociándose para dar el fosfato. Entonces tenemos 3 equilibrios con 3 constantes de equilibrio y por lo tanto ahora tenemos 4 regiones de pH en las cuales predominará una u otra especie de fosfórico. Las 4 especies son el ácido fosfórico completamente protonado, el fosfato diácido, el fosfato monoácido y el fosfato totalmente desprotonado. Y los límites entre estas regiones estarán dados por los valores de pH iguales a los pKa1, pK2 y pK3, que serán pH 2,14, 7,2 y 12,37. A pH menor que 2,14 predomina el ácido fosfórico, el fosfato diácido predomina entre pH 2,14 y 7,2, el fosfato monoácido predomina entre pH 7,2 y 12,37 y el fosfato predomina a pH mayores que 12,37. En esta gráfica vemos los porcentajes de cada una de las especies a distintos pH y podemos ver que donde se produce la intersección de cada una de las curvas, estas son las curvas de porcentaje de cada una de las especies. En naranja tenemos el porcentaje de fosfato diácido, en verde el porcentaje de fosfato monoácido, en azul el porcentaje de fosfato y en rojo el porcentaje de ácido fosfórico.
Donde se produce cada una de las intersecciones es a los pHs, en los cuales el pH es igual al pKa y por lo tanto la concentración de las dos especies en equilibrio son iguales. En esta primera intersección tenemos que las dos especies que están en equilibrio son el fosfórico y el fosfato diácido. Las concentraciones de ambos son iguales, tenemos un 50% de cada uno de ellos a ese pH, mientras que cuando estamos en este otro punto de intersección entre la curva verde y la naranja, las concentraciones de fosfato diácido y fosfato monoácido son iguales, y en esta otra intersección de la curva azul y verde tenemos que las concentraciones de fosfato y fosfato monoácido son iguales a pH 12,37. Entonces estos puntos de intersección son los que corresponden a los pHs en los cuales las concentraciones de las dos especies en equilibrio son iguales. A cualquier pH mayor que 2,14 y menor que 7,2, la especie que predomina es la de fosfato diácido y que llega a su máximo a un pH medio entre 2,14 y 7,2. Vemos la curva, aumenta la proporción del fosfato diácido y es la especie predominante, mientras que las otras especies de fosfórico y de fosfato monoácido tienen concentraciones mucho menores para ese rango de pH, y por eso la especie predominante es el fosfato diácido. Si nos vamos a esta otra región de pH, está entre pH 7,2 y 12,37, la especie que predomina es el fosfato monoácido. Las concentraciones de las otras especies que podrían estar en equilibrio, ya sea el fosfato diácido como el fosfato, son mucho menores, porque son las que están indicadas acá por la curva naranja y por la curva azul. Y lo mismo pasa por debajo de 2,14, en donde predomina el fosfórico, y por encima de 12,37, que es donde predomina el fosfato. Esto mismo, pero expresado de manera más sencilla, con la escala de acidez y las 4 regiones que quedan delimitadas por los 3 valores de pKa, nos permite definir entonces cuál es la especie predominante en cada una de estas 4 regiones de pH. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el pH de una solución de un ácido débil? Porque antes vimos que el pH de una solución de un ácido fuerte era fácil de calcular porque directamente le sacábamos el menos logaritmo a la concentración del ácido que habíamos disuelto, y de esa manera ya sacábamos el pH de la solución. Ahora, si tenemos un ácido débil, el ácido que estamos colocando, la forma protonada del ácido que colocamos en la solución, va a estar parcialmente disociado y va a alcanzar un equilibrio que tendrá una constante de equilibrio característica de ese ácido. Entonces tenemos que plantear el cambio de concentraciones desde la concentración inicial hasta alcanzar el equilibrio, como lo hacíamos para los equilibrios en general. Supongamos que partimos de una concentración CI para el ácido protonado y que inicialmente no tenemos nada de protones ni nada de la base conjugada. Dejamos que la solución alcance el equilibrio y que el ácido le haya cedido todo el protón que pueda cederle al agua para formar el protón y la base conjugada, y una vez que se alcanza el equilibrio, entonces la concentración del ácido será la concentración inicial, que es lo que pusimos de ácido en el agua, menos X, que es el cambio de concentración hasta alcanzar el equilibrio. Mientras que las concentraciones de protones y de la base conjugada serán X, porque será lo que se formó de estas especies hasta alcanzar el equilibrio. La expresión de la constante de equilibrio de disociación ácida será entonces igual al cociente entre las concentraciones de la base conjugada y el protón sobre la concentración del ácido sin disociar. Y eso será igual entonces a X por X sobre la concentración inicial del ácido menos X. Si despejamos X y expresamos la ecuación en forma cuadrática y calculamos X a través de la resolvente, podemos hallar entonces la concentración de protones, porque X es igual a la concentración de protones, y para calcular el pH de esa solución hacemos el menos logaritmo de X, que será el menos logaritmo de la concentración de protones. Como en todos los equilibrios, si X es mucho menor a la concentración inicial del ácido y ese X es menos del 5% de la concentración inicial del ácido, podemos hacer un cálculo simplificado del valor de X en vez de aplicar la resolvente completa. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque si es mucho menor que la concentración inicial, la diferencia entre la concentración inicial menos X será un valor muy parecido al de la concentración inicial. Por lo tanto, X se puede despreciar en ese caso y calcular el valor de X directamente como la raíz cuadrada de la constante de disociación ácida por la concentración inicial.
O sea que en esta ecuación, esta x la estaríamos despreciando y entonces nos queda x igual a la raíz cuadrada de la constante ácida por la concentración inicial del ácido. Esto lo podemos hacer siempre y cuando el valor de x sea mucho menor que la concentración inicial del ácido y ese valor sea menor que el 5% de la concentración de ácido. ¿Qué hacemos? X sobre la concentración inicial por 100, vemos si eso da menos que 5, quiere decir que podemos hacer el cálculo simplificado y calcular x directamente aplicando la raíz cuadrada de Ka por Ci. Veamos el cálculo aplicado a un ácido débil en particular. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, para el cual la constante de acidez vale 6,8 por 10 a la menos 4, o sea que es un ácido débil, y entonces para calcular el pH de la solución del ácido fluorhídrico, en este caso 0,3 molar, tendremos que ver cuáles serán las concentraciones en el equilibrio. Si partimos de una concentración 0,3 molar para el ácido fluorhídrico y nada para protones y fluoruros, dejamos que la solución alcance el equilibrio. La concentración en el equilibrio de fluorhídrico será 0,3 menos x, la concentración de protones será x y la concentración de fluoruro también será x en el equilibrio. Lo primero que hacemos es verificar que x sea mucho menor que la concentración inicial y que ese valor sea menor que el 5% de la concentración inicial y que por lo tanto pueda despreciarse frente a la concentración inicial cuando hagamos la resta. Y se puede aproximar esta resta al valor de la concentración inicial y pueda calcularse x directamente como la raíz cuadrada de la constante ácida por la concentración inicial. Entonces, para ver si esto se cumple, lo primero que hacemos es calculamos x como la raíz cuadrada de la constante ácida, que es 6,8 por 10 a la menos 4, por la concentración del ácido sin disociar, que es 0,3, y ese valor nos da 1,42 por 10 a la menos 2 molar, que será la concentración de protones. Nos fijamos si ese valor es menor al 5%. ¿Cómo hacemos para ello? Calculamos alfa. Alfa va a ser igual a x sobre la concentración inicial por 100. X es 1,43 por 10 a la menos 2, es la concentración de protones que acabamos de calcular. 0,3 es la concentración inicial del ácido, sin disociar, por 100. Y eso nos da 4,75. 4,75 es menor que 5 y por lo tanto este cálculo simplificado se puede aplicar para el cálculo del pH de una solución de fluorhídrico 0,3 molar y nos da un pH de 1,85. Acá les muestro cómo si hacíamos el cálculo completo aplicando toda la resolvente, que es igual a menos Ka más menos la raíz cuadrada de la Ka al cuadrado más 4Ka por la concentración inicial, todo eso sobre 2, aplicamos todo esto, obtenemos los dos valores de raíces, una de ellas es un valor negativo y por lo tanto lo descartamos, nos quedamos con el valor de la otra raíz, que es un poquito diferente, porque es 1,39 por 10 a la menos 2, en este caso del cálculo simplificado nos había dado 1,43 por 10 a la menos 2, pero cuando le sacamos el logaritmo a esa concentración de protones, el pH que nos da es 1,85. Siempre el pH lo damos hasta con dos cifras decimales y por lo tanto, como se expresa de esta manera, el valor obtenido de pH es exactamente igual al obtenido por el cálculo simplificado. Así que siempre que esa concentración de protones represente menos de un 5% de la concentración inicial del ácido no disociado, podemos utilizar el cálculo simplificado sin temer a equivocarnos. Si en lugar de fluorhídrico hubiésemos tenido un ácido fuerte de concentración 0,3 molar, el pH de la solución resultante hubiese sido 0,52. Por lo tanto, ahora el pH que estamos obteniendo, que es 1,85, es mayor al pH de una solución de un ácido fuerte de igual concentración, porque el ácido fluorhídrico es un ácido débil. Por lo tanto, es menos ácido y el pH es más alto que el de un ácido fuerte de igual concentración. El pH también depende de la concentración del ácido débil. O sea que si tenemos ácido fluorhídrico 0,3 molar, como vimos recién, el pH de la solución resultante es 1,85. Y a ese pH, si hacemos el cálculo de cuánto es la concentración de fluorhídrico y de cuánto es la concentración de fluoruros, vemos que tenemos 0,286 molar de fluorhídrico y 0,014 molar de fluoruro. O sea que en ese pH la proporción
de fluorhídrico en la mezcla en equilibrio es del 95% y la proporción de fluoruro en la mezcla en equilibrio es del 5%. ¿Por qué? Porque el valor de pKa del fluorhídrico dijimos que era 3,17. Y por lo tanto, como ahora estamos a un pH 1,85, estamos a más de una unidad de pH por debajo del valor de pKa. La especie predominante es el fluorhídrico y efectivamente tenemos que en la mezcla el 95% es fluorhídrico y solo el 5% de fluoruro hay en esa mezcla. Ahora, si diluimos el fluorhídrico y preparamos la solución 0,03 molar, 10 veces más diluida, el pH de esa solución de fluorhídrico, 10 veces más diluida, es 2,38. A ese pH, las concentraciones de fluorhídrico y fluoruro en equilibrio son 0,026 molar y 4,19 por 10 a la menos 3 molar. Esa concentración de fluorhídrico representa el 86% de fluorhídrico en la mezcla en equilibrio, mientras que esa concentración de fluoruro representa el 14% de fluoruro en la mezcla. Quiere decir que al diluir, la proporción de fluorhídrico sin disociar en la mezcla disminuyó. Aumentó el grado de disociación del fluorhídrico al aumentar la dilución. Esto es algo que ocurre siempre. Cada vez que diluimos un ácido, disminuye la proporción de la forma no disociada del ácido en la mezcla en equilibrio. Y ahora, como el pH es 2,38, estamos a menos de una unidad de pH por debajo del pKa. Por lo tanto, el fluorhídrico sigue siendo la especie predominante, pero la proporción en exceso en la que se encuentra es del 86% frente a lo que ocurría a pH 1,85, en donde la proporción en la que se encontraba era del 95%. Entonces, a medida que nos alejamos más del valor de pKa y nos vamos a un pH más bajo, la proporción de fluorhídrico es cada vez mayor porque el grado de disociación es cada vez menor. O sea, la forma protonada no disociada del ácido aumenta a medida que nos alejamos hacia valores más bajos de pH y nos alejamos del valor de pKa. Este comportamiento del aumento del grado de disociación con la dilución del ácido, como vimos para el caso del fluorhídrico, que estaba más disociado cuando disminuía la concentración del ácido a 0,03 molar con respecto a 0,3 molar, o sea, lo diluíamos 10 veces, es un comportamiento general que tenemos en todos los casos. A medida que aumenta la dilución del ácido débil, el grado de disociación de ese ácido es cada vez mayor. Y acá podemos verlo en una curva graficado para el ácido acético, en donde en las ordenadas tenemos el porcentaje de disociación y en las abscisas tenemos la concentración del ácido. Vemos que cuando el ácido está muy diluido, o sea que la concentración es muy bajita, el grado de disociación es alto. En cambio, a medida que va aumentando la concentración del ácido y nos vamos desplazando por la curva hacia la derecha, el grado de disociación cada vez es menor. Entonces, cada vez tenemos menor proporción del ácido que se ha disociado, que ha cedido su protón, hasta llegar a concentraciones mayores que 0,15 molar de ácido acético, en donde el grado de disociación alcanza un valor del 1%, mientras que el grado de disociación era mayor al 6% para soluciones más diluidas. Que sea el grado de disociación sea del 1% quiere decir que tenemos el 99% del ácido acético como ácido acético protonado en su forma no disociada, mientras que cuando está muy diluido tenemos el 94% del ácido hasta la dilución que se está mostrando acá. Recuerden que este es un comportamiento general para todos los ácidos débiles, en los cuales siempre el grado de disociación va a aumentar con la dilución. Bueno, entonces hasta ahora estuvimos viendo cómo hacer el cálculo de pH para soluciones de ácidos débiles. Vamos a ver cómo calculamos el pH para una solución de una base débil, recordando que una base débil es aquella que está en equilibrio con su ácido conjugado como consecuencia de la protonación parcial de esa base. Esta base en contacto con el agua se va a protonar y va a formar el ácido débil conjugado y va a generar hidroxilos.
pero como esta protonación no va a ocurrir en un 100% porque es una base débil, se va a protonar parcialmente hasta alcanzar un equilibrio que tendrá una constante de protonación que se denomina Kb. Así como antes teníamos la constante de disociación ácida Ka, ahora tenemos la constante de protonación básica que llamamos Kb o constante básica directamente. Y esa Kb la definimos como el cociente entre el producto de las concentraciones de los productos, en este caso el ácido conjugado y el hidroxilo, sobre la concentración de la base que colocamos inicialmente. Al igual que en el caso de las K, también podemos sacar el pKb haciendo el menos logaritmo de la constante básica y de esa manera obtenemos los valores de pKb. Entonces veamos cómo se relacionan esos valores de pKb con la basicidad de la base. Vamos a ver, en el primer caso tenemos el amoníaco, que es el ejemplo típico de una base débil, que forma el amonio, que es su ácido conjugado, por protonación parcial cuando la colocamos en agua. La Kb, que corresponde a ese equilibrio entre el amoníaco y su ácido conjugado, tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5 y el pKb correspondiente, o sea el menos logaritmo de esa Kb, es 4,74. Vamos a comparar ahora el amoníaco con el carbonato, que cuando la colocamos en agua está en equilibrio con su ácido conjugado, que es el bicarbonato o carbonato ácido, que tiene una constante de equilibrio de 1,8 por 10 a la menos 4. Si comparamos este valor de 1,8 por 10 a la menos 4 con el del amoníaco, 1,8 por 10 a la menos 5, el valor de la Kb del carbonato es mayor que en un orden de magnitud que el valor de la Kb del amoníaco. Por lo tanto, el carbonato es más básico que el amoníaco. Como es más básico, tiene un valor de pKb más chico. Entonces, a medida que aumenta la basicidad de la base, disminuye su pKb y aumenta, por supuesto, el valor de la constante de protonación básica. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el pH de una solución de una base débil, que corresponderá al equilibrio entre la base que disolvemos en agua y su ácido conjugado, que es la base protonada, más los oxidrilos? Y ese equilibrio dijimos que tenía una constante característica Kb. Como en el caso de los ácidos, inicialmente tendremos la concentración de la base que hemos colocado, que será su concentración inicial, la hemos colocado en agua, y cuando alcanza el equilibrio se habrá protonado parcialmente y por lo tanto la concentración de la base inicial habrá disminuido en una cantidad X y se habrá formado una cantidad X de la base protonada y de oxidrilos. La constante que expresa ese equilibrio es igual al cociente entonces entre la concentración del ácido conjugado por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de la base, que será igual a X por X sobre la concentración inicial menos X. Es todo igual que para el ácido. Esto lo reordenamos, expresamos en forma cuadrática y tenemos nuevamente la posibilidad de hacer el cálculo simplificado considerando que si X es mucho menor que la concentración inicial y menos que un 5% de esa concentración inicial, entonces X va a ser despreciable con respecto al valor de la concentración inicial. Podemos despreciar X en el denominador y calcular X como la raíz cuadrada de la constante básica por la concentración inicial. Esta X va a ser la concentración de oxidrilos, por lo tanto podremos calcular el pOH como el menos logaritmo de X, o sea, el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo, y como siempre expresamos la acidez de una solución en función de pH, entonces hacemos el pH que va a ser igual a 14 menos el pOH que hemos calculado. Y de esa manera podremos calcular el pH de la solución de esta base débil, que va a tener que ser mayor que 7. Alternativamente, podríamos haber hecho todo el cálculo completo, aplicando la resolvente completa, y de esa manera obtener el valor de la concentración de oxidrilos, X. Ahora, cuando vamos a la tabla de constantes físicas y termodinámicas, la tabla número 23, lo que tenemos tabulado son los valores de pKa. No tenemos los valores de pKb. Van a estar los ácidos conjugados de las bases débiles y van a estar los valores de
pKa de esos ácidos conjugados. Entonces, ¿qué relación existe entre pKa y pKb, entre Ka y Kb, que nos permita obtener el valor de la constante Kb en caso de que la necesitemos para hacer el cálculo de la concentración de oxidrilos, y si lo que disponemos es el valor del pKa o del Ka? Entonces, veamos cómo son los equilibrios en los que participan una base y su ácido conjugado cuando partimos de una solución de la base, y de ese mismo ácido conjugado y su base cuando partimos de una solución del ácido en agua. Hemos visto que cuando disolvemos la base en agua, el equilibrio de protonación de la base se puede describir con la constante Kb, que corresponde a la formación del ion amonio y del oxidrilo. Y esa Kb se expresa entonces como el cociente entre las concentraciones de ion amonio y oxidrilo y la concentración de amoníaco, o sea, la base de partida. Ahora, si partimos de una sal de amonio y la disolvemos en agua, esta va a estar en equilibrio con el amoníaco, porque se va a disociar, va a ceder un protón al agua, va a formar amoníaco y va a generar hidrógeno. Y ese equilibrio tiene una constante ácida que es Ka y que es igual al cociente entre la concentración de amoníaco y protones y la concentración de amonio inicial. Ahora, si nosotros sumamos estas dos reacciones, estas dos ecuaciones, vemos que amonio está como reactivo y como producto, amoníaco está como reactivo y como producto, y por lo tanto cuando hacemos la suma se cancelan, y nos queda que 2 moles de agua están en equilibrio con un mol de iones oxidrilos y un mol de iones hidrógeno. Por lo tanto, la suma de estas dos nos da la ecuación que corresponde a la autodisociación del agua, cuya constante de equilibrio es K-water. Entonces, como esta ecuación es la suma de las dos anteriores, la constante de equilibrio de esta ecuación que resulta de la suma va a ser igual al producto de las constantes de equilibrio de las dos ecuaciones que hemos sumado, como ya veníamos haciendo para el caso de los equilibrios. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, si lo queremos verificar, podemos ver que si expresamos las dos constantes, Kb y Ka, por los cocientes correspondientes, entonces vemos que cuando hacemos esa multiplicación se cancela amonio que está multiplicando y dividiendo y amoníaco que está multiplicando y dividiendo, y nos queda directamente el producto de la concentración de oxidrilos por la concentración de protones, que es lo que tenemos acá. Quiere decir que el producto de la constante básica por la constante ácida de una base y su ácido conjugado es igual a la K-water. Y de igual modo, el pK-water, que es igual a 14, es igual a la suma de pKb más pKa. Entonces, si tenemos en la tabla el pKa del ácido conjugado de la base con la cual estamos trabajando, usamos ese valor de pKa, se lo restamos de 14 y obtenemos el valor de pKb, que va a ser el que corresponda a la base conjugada de ese ácido que estaba tabulado en la tabla número 23. Entonces, esta es la relación que existe entre la constante básica de la base y la constante ácida del ácido conjugado de esa base. De este modo, hemos terminado con los temas de este primer video y continuaremos con el tema ácido-base en el próximo video.